Mi hermana posteó, por fin se fue el parásito. Mis padres se unieron a las crueles burlas. Me fui en silencio, pero tomé una decisión. Una semana después, 24 llamadas perdidas. Ya es demasiado tarde. Me llamo Ashley Cooper. Tengo 29 años. Y hasta la semana pasada, pensaba que mudarme sería la parte más tranquila de mi vida. Empaqué mis cosas como lo haces cuando no quieres pelear. Cajas cerradas con demasiada cinta adhesiva. Zapatos envueltos en sudaderas viejas. La bolsa de mi laptop abrazada a mi pecho como si pudiera hacerme invisible. Esperé a que la casa estuviera vacía. Rodé mi última caja por la entrada y por un momento, sentí algo peligrosamente parecido al alivio. Entonces mi teléfono vibró. No era un mensaje de texto, ni una llamada, sino una notificación. Alguien me había etiquetado. Lo abrí esperando una broma mezquina. Quizás un meme pasivo-agresivo, porque eso es lo que hace mi familia cuando quiere herirte sin admitirlo. En su lugar, vi una foto de la entrada de la casa de la que acababa de alejarme, con la ventana de mi viejo dormitorio al fondo y una descripción que me heló el estómago. Finalmente, la mantenida se ha ido. Al principio, me reí porque era tan cruel que parecía irreal. Luego vi el número debajo. 1,234 me gusta. La gente no solo lo vio, lo celebraron, y los comentarios seguían llegando, apilándose como ladrillos. Mamá escribió, no más cocinar ni lavar ropa para una fracasada. Papá no escribió una sola palabra, lo cual casi hubiera sido más amable, pero le dio me gusta a un comentario que decía, los desempleados deberían aprender a vivir por su cuenta. Esa fue la parte que hizo que mi mano dejara de temblar, no el insulto, sino la certeza detrás de él, la forma en que todos estuvieron de acuerdo sobre quién era yo sin saber nada. No respondí. No me defendí. Ni siquiera lloré. Hice scroll. Leí cada nombre. E hice algo que le habría parecido patético a cualquiera que estuviera mirando, le di me gusta a los comentarios. A cada uno de ellos. Porque necesitaba que se sintieran cómodos. Necesitaba que estuvieran orgullosos. Necesitaba que creyeran que finalmente habían ganado. Luego dejé mi teléfono, me senté en el suelo de mi nuevo apartamento con las cajas aún sin abrir y tomé una decisión que lo cambió todo. Una semana después, mi pantalla se iluminó como una alarma de incendios. 24 llamadas perdidas, 33 mensajes, correos de voz, notas de voz, disculpas frenéticas que no sonaban a disculpas en absoluto. Querían hablar. Necesitaban algo. Y fue entonces cuando supe que lo había calculado perfectamente. Demasiado tarde. Si crees que esta historia se trata solo de una publicación cruel en Facebook, espera a escuchar por qué esa casa nunca fue realmente de ellos y por qué su confianza se derrumbó en el momento en que dejé de guardar silencio. Cuando la gente lee esa publicación, asumen que me echaron. Asumen que estaba viviendo a costa de mis padres, durmiendo hasta el mediodía, comiéndome sus compras, yendo por la vida sin vergüenza. Esa es la historia que mi familia ha estado vendiendo durante años porque es conveniente. Los hace parecer trabajadores y pacientes. Me convierte a mí en el chiste. Pero aquí está la verdad que nunca encajó en su narrativa, esa casa en los suburbios a las afueras de Columbus nunca fue realmente de ellos. No fue una recompensa mágica que ganaron. Fue un regalo que pudieron pedir prestado. Y pasaron años fingiendo que el dueño no existía, incluso mientras yo estaba sentada allí mismo en la mesa de la cocina. Mi abuela por parte de madre, Evelyn, era la única persona en esa familia que me miraba a los ojos y me veía. Era directa, de la vieja escuela y alérgica a las excusas. Cuando yo era niña, ella aparecía con una bolsa de compras, echaba un vistazo a nuestra despensa y comenzaba a hacer preguntas que hacían que la sonrisa de mi madre se tensara. Evelyn no odiaba a mi mamá. Odiaba lo que mi mamá hacía con el dinero. Las compras compulsivas que se convertían en cajas en el porche cada semana. Las escapadas de fin de semana cargadas a tarjetas de crédito como si las consecuencias fueran opcionales. La forma en que le pedía prestado a Evelyn con voz dulce y una promesa, para luego ofenderse cuando Evelyn se lo pedía de vuelta. No entendía nada de eso cuando tenía 8 años y mis padres nos mudaron a la casa de Evelyn. Solo sabía que el vecindario tenía aceras,
El patio trasero tenía columpios y, por primera vez, tenía mi propia habitación. Mi hermana la trataba como un reino que había heredado. Mis padres la trataban como prueba de que habían triunfado. Evelyn la trataba como una prueba. Cuando ella murió, yo tenía 22 años. Me senté con un vestido de funeral rígido y vi a mi madre llorar como si se le rompiera el corazón. Pero ya la había visto llorar antes. La había visto llorar cuando vencían las facturas y quería que alguien más lo solucionara. La semana después del funeral, el abogado convocó una reunión. Fui porque pensé que era solo papeleo. Mi mamá fue porque asumió que iba a cobrar algo. Mi hermana vino porque nunca pierde la oportunidad de sentirse importante. El abogado deslizó una carpeta sobre el escritorio y dijo que Evelyn había tomado su decisión hace años y había sido muy específica. La casa me la dejó a mí. No a mi mamá, no a mi papá, no dividida entre hermanos. A mí. La cara de mi madre cambió tan rápido. Todavía lo recuerdo como un corte abrupto en una película. Confusión, luego ira, luego una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El abogado explicó la condición. Mis padres y mi hermana podían vivir allí todo el tiempo que quisieran. Sin fecha límite, sin desalojo pendiente sobre ellos por simplemente existir. Pero la propiedad me pertenecía legal y totalmente. Y Evelyn lo había documentado porque no confiaba en que mi madre no la refinanciara hasta el olvido en el momento en que estuviera en sus manos. Debía haber hablado en ese momento. Debía haberme protegido. Pero tenía 22 años, estaba de luto y criada para creer que ser buena significaba estar callada. Así que asentí, firmé donde me dijeron y me fui a una casa que todos seguían llamando suya. En un mes, mi mamá organizaba barbacoas en el patio trasero como si nada hubiera pasado, dando recorridos por la cocina a los vecinos como si la hubiera pagado con su propio sudor. Mi papá empezó a hablar de remodelar el baño. Mi hermana presumía de nuestro lugar en las redes sociales como si fuera su logro personal. Y luego vino la parte que me retuerce el estómago cuando lo digo en voz alta, empecé a pagar alquiler. $250 al mes, cada mes, durante 7 años. No porque nadie me obligara con un contrato, sino porque mi madre suspiraba y decía que las facturas estaban apretadas y luego me miraba como si le debiera algo por haber nacido. Así que pagué. Pagué mientras las bolsas de DoorDash seguían apareciendo los fines de semana. Pagué mientras las suscripciones de Netflix y streaming seguían activas. Pagué mientras mi mamá compraba decoración nueva para la sala y la publicaba en línea con descripciones sobre su arduo trabajo. Y cada vez que intentaba recordarme a mí misma que yo era la dueña, la palabra se sentía ridícula en mi boca, como algo que no se me permitía reclamar. Porque en esa casa, la propiedad no importaba. Solo importaba el poder. Desde afuera, era fácil etiquetarme como una fracasada. Siempre estaba en casa, siempre en mi laptop, rara vez vestida como si fuera a algún lugar importante. Para mi familia, esa era toda la evidencia que necesitaban. En sus mentes, el trabajo real significaba un uniforme, un jefe, un horario del que pudieran presumir ante los vecinos. Cualquier otra cosa era solo matar el tiempo. Lo que nunca se molestaron en aprender fue que mi dormitorio se había convertido silenciosamente en mi oficina. No una sala de pasatiempos, no un escondite, sino un espacio de trabajo real donde construí algo pieza por pieza mientras ellos estaban ocupados riéndose de mí. Durante 5 años, trabajé como redactora publicitaria freelance, copywriter y estratega de embudos de comercio electrónico. Escribí páginas de productos, campañas de correo electrónico, páginas de destino y textos publicitarios para pequeñas marcas y negocios locales que no podían pagar grandes agencias, pero que aún así querían resultados. Ayudé a una tienda de velas a duplicar sus ventas en línea. Reescribí el flujo de pago para un estudio de fitness que estaba perdiendo clientes. No lo hice por exposición o favores. Lo hice por contratos, facturas y depósitos que iban directamente a una cuenta a la que nadie más tenía acceso. Lo mantuve en silencio a propósito. No porque estuviera avergonzada, sino porque cada vez que intentaba explicar lo que hacía, mi mamá agitaba la mano y decía, estar sentada frente a una computadora todo el día no es un trabajo real. Mi hermana fue más allá. Les dijo a sus amigos que probablemente yo estaba haciendo algo turbio en línea, el tipo de comentario disfrazado de broma,
pero diseñado para quedarse pegado. Después de eso, dejé de corregir a nadie. Compré un mini refrigerador para mi habitación para que nadie pudiera acusarme de comer su comida. Lavaba mi ropa tarde en la noche para evitar los comentarios sobre ser una inútil. Me saltaba las barbacoas de los domingos y las cenas familiares, esas donde todos hablaban por encima de mí de todos modos, y pedía mi propia comida en su lugar. Ese aislamiento no fue un accidente. Fue supervivencia. La peor parte no fue el dinero ni los quehaceres. Fue la forma en que hablaban de mí como si no estuviera en la habitación. Como si fuera un problema a largo plazo que estaban tolerando pacientemente. Cuando mi novio de ese entonces, Brandon, se enteró de que todavía vivía en casa a los 28 años, trató de ser educado al respecto, pero la decepción se notó de todos modos. Dijo que no podía ver un futuro con alguien que aún no había despegado. Le expliqué la situación de la casa. Traté de decirle que no era lo que parecía, pero él no quería la historia completa. Quería una explicación simple que pudiera repetir a sus amigos. Así que se fue. Y mi familia trató eso como prueba de que habían tenido razón todo el tiempo. Lo que ninguno de ellos vio fue que, mientras estaban ocupados juzgándome, yo estaba planeando en silencio, con cuidado. No estaba estancada. Me estaba posicionando. Mi plan no era dramático. No era venganza todavía. Era un escape con recibos. Me di a mí misma 18 meses porque no quería irme en pánico y tener que volver arrastrándome. Quería un movimiento limpio. Sin deudas, sin favores, sin razón para que nadie dijera que no podía lograrlo. Rastreé cada dólar que entraba. Pagué mis impuestos. Mantuve los contratos organizados en carpetas. Construí un colchón de efectivo lo suficientemente grande para sobrevivir meses lentos, porque el trabajo freelance puede ser impredecible. Y lo último que necesitaba era que mi familia me viera fallar con presunción. Mientras mi mamá asumía que estaba perdiendo el tiempo en línea, yo estaba negociando anticipos y mejorando mis tarifas. Mientras mi hermana ponía los ojos en blanco ante mi laptop, yo estaba construyendo una lista de clientes a los que no les importaba lo que pensara mi familia. El apartamento que compré no era lujoso. Era pequeño, limpio y mío. Uno de una habitación cerca de Columbus que se sentía como respirar después de contener el aliento durante años. No le dije a nadie cuando empecé a buscar. No pedí opiniones. Ni siquiera mencioné la palabra hipoteca. Lo compré con ahorros y un proceso de cierre simple. Y cuando las llaves tocaron mi palma, me senté en la sala vacía y escuché el silencio como si fuera música. Luego me mudé como se muda la gente cuando no quiere que su familia lo sabotee. Un poco a la vez, una carga de auto tras otra, libros en una bolsa, abrigos de invierno en bolsas de basura, papeles importantes metidos en mi mochila. Moví mis cosas más valiosas primero, no porque fuera paranoica, sino porque había aprendido lo que el resentimiento puede hacer cuando está aburrido y busca un objetivo. El día que finalmente alquilé un camión pequeño para la última carga, esperé hasta que todos estuvieran fuera. Cargué los muebles que había pagado, el escritorio en el que había trabajado, la silla en la que mi hermana solía sentarse solo para burlarse de mí mientras estaba en llamadas. Cuando casi había terminado, mi mamá entró en la entrada antes de tiempo. Se bajó, vio el camión y su cara se tensó como si acabara de darse cuenta de que había perdido el control de una historia que había estado contando durante años. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, como si necesitara permiso para respirar. Dije, me estoy mudando. Mi hermana apareció en la puerta, con el teléfono ya en la mano, los ojos brillantes de la forma en que se ponen cuando huelen una oportunidad para avergonzar a alguien. Mi papá estaba detrás de ellas, callado, observando como un juez. No preguntaron a dónde iba primero. Preguntaron cómo. Mi hermana se rió y dijo, ¿con qué dinero? Mi mamá me miró fijamente como si estuviera esperando la verdad que la haría sentir poderosa de nuevo. Mi papá finalmente habló y preguntó si alguien me estaba ayudando, con un tono cargado de sospecha. Así que les dije con calma, de la forma en que le cuentas a alguien sobre el clima. Tengo trabajo, trabajo real. Lo he tenido durante años. El silencio que siguió fue casi gracioso. Mi mamá parpadeó, luego se burló. Mi hermana inclinó la cabeza y dijo,
Seguro que sí. Mi papá pidió pruebas como si estuviera solicitando una aprobación. No discutí. No les mostré estados de cuenta bancarios. No expliqué contratos. Solo dije, terminé de vivir aquí y terminé de ser tratada como una carga. Mi mamá inmediatamente comenzó a hablar sobre facturas y comestibles y lo difícil que serían las cosas ahora, como si mi existencia hubiera sido su proyecto de caridad a tiempo completo. Mi hermana murmuró algo sobre que yo estaba siendo dramática. Mi papá simplemente me vio cerrar la puerta del camión. Me alejé conduciendo con las manos firmes en el volante, y por primera vez en años, sentí que el aire me pertenecía. Fue entonces cuando mi teléfono vibró con la primera notificación, la que convirtió mi salida silenciosa en un espectáculo público. Y dejé que tuvieran su semana de victoria porque los necesitaba confiados antes de que el suelo desapareciera bajo sus pies. Al 7º día, no me desperté enojada. Me desperté con claridad. Hice café, abrí mi laptop y saqué la carpeta que había estado construyendo durante años. La que nunca le conté a nadie. La escritura, el papeleo de sucesión, la carta del abogado, el correo electrónico de la oficina legal confirmando exactamente lo que mi abuela pretendía. Imprimí todo, no porque quisiera ser dramática, sino porque el papel tiene una forma de terminar argumentos que los sentimientos no pueden. Luego conduje a la oficina de correos y envié una carta certificada a la dirección de mis padres con firma requerida. Y reenvié el mismo aviso por correo electrónico para que nadie pudiera afirmar que nunca lo vio. No era una amenaza. Era una declaración formal de la realidad. Escribí que yo era la propietaria legal de la propiedad, que su derecho a permanecer allí siempre había sido condicional a una ocupación respetuosa, y que a partir de este punto, manejaríamos todo como lo manejan los adultos, por escrito, con términos claros y fechas límite. Les di 2 opciones. Firmar un contrato de arrendamiento mes a mes a precio de mercado justo, con los servicios públicos transferidos a sus nombres para una fecha específica. Hacer planes para desalojar de acuerdo con el periodo de aviso legal. Sin gritos, sin insultos, solo opciones. Le di a enviar, puse mi teléfono boca abajo y volví a tomar café en un apartamento tranquilo que me pertenecía. La primera llamada llegó menos de 10 minutos después. Luego otra. Luego mi teléfono comenzó a iluminarse como si estuviera poseído. 24 llamadas perdidas, 33 mensajes. Los textos de mi mamá eran un latigazo de emociones. ¿Cómo puedes hacernos esto? ¿Estás tratando de matar a tu padre? Alguien te está manipulando. La familia no hace esto. Mi papá dejó 3 mensajes de voz seguidos, cada uno más frío que el anterior, como si intentara asustarme para que volviera a mi lugar. Exigió que fuera inmediatamente. Dijo que iba a conseguir un abogado. Dijo que yo no entendía lo que estaba haciendo. Mi hermana no sonaba asustada al principio. Sonaba ofendida. Me envió mensajes como si yo la hubiera avergonzado, no como si ella hubiera intentado humillarme frente a 1000 personas. Ok, ya dejaste claro tu punto. ¿Puedes parar ahora? Estás siendo muy extra. Cuando no respondí, su tono cambió. Envió notas de voz con esa risa falsa que siempre aparece cuando está perdiendo el control. Luego mi tía Linda intervino, porque por supuesto que lo hizo. Recibí un mensaje largo sobre gratitud y respeto y cómo mi abuela estaría avergonzada de mí, lo cual era casi gracioso considerando que mi abuela es la razón por la que tenía algún poder en absoluto. Escuché cada mensaje de voz una vez. Leí cada mensaje una vez. Luego finalmente respondí con una frase. Adjunté una captura de pantalla. Era la publicación de Facebook, sus palabras, sus nombres, sus me gusta, sus risas. Escribí, me llamaron mantenida en público. Ahora pueden ser independientes en privado. Mi mamá llamó inmediatamente, sollozando tan fuerte que podía escucharla luchar para respirar. Pero incluso a través de las lágrimas, trató de dirigirlo de nuevo hacia el control. Dijo, sabes, no lo dije en ese sentido. Dijo, sabes, tu hermana es dramática. Dijo, la gente va a hablar. Dijo, ¿cómo se supone que voy a pagar todo? Y ahí fue cuando me di cuenta de algo que hizo mi decisión aún más fácil. No llamaban porque me extrañaran.
Llamaban porque la red de seguridad en la que habían estado rebotando finalmente había aprendido a ponerse de pie. Le dije con calma, les di opciones. Elijan una. Luego terminé la llamada. Y por primera vez, su silencio no se sintió como un castigo. Se sintió como paz. 2 días después de que salió el aviso, envié el contrato de arrendamiento. No una nota escrita a mano, no un ultimátum mezquino. Un acuerdo real de mes a mes redactado a partir de una plantilla estándar de Ohio con algunas adiciones claras. El tipo que usan los propietarios cuando quieren que todo sea claro y exigible. El alquiler era de $2,550 al mes, lo cual no era yo siendo cruel. Era yo siendo honesta sobre lo que cuesta un lugar de 3 habitaciones en un suburbio decente de Columbus. Ahora, incluí un requisito simple que importaba más que el número. Todos los servicios públicos tenían que ser transferidos a sus nombres antes de la fecha límite. Electricidad con AEP Ohio, gas con Columbia Gas of Ohio, internet con Spectrum. Yo había sido la que figuraba en esas cuentas durante años porque era más fácil, porque siempre era yo la que arreglaba las cosas en silencio, porque mi mamá decía que ella se encargaría y luego se le olvidaba hasta que casi cortaban la luz. Ya no iba a hacer eso. No oculté la fecha. No se la solté de sorpresa. Lo escribí en negrita y lo envié por correo electrónico y correo certificado. La respuesta que obtuve no fue negociación. Fue insulto disfrazado de charla familiar. Mi papá me envió un mensaje de texto como si todavía fuera la autoridad, eso es ridículo. No vamos a pagarle alquiler a nuestra propia hija. Mi mamá envió párrafos sobre lo codiciosa y desagradecida que era, sobre cómo los estaba castigando por una broma. Mi hermana intentó un ángulo diferente, el que siempre usa cuando quiere cambiar el guión. Me dijo que la estaba haciendo quedar mal, que la gente le estaba enviando mensajes, haciendo preguntas, que necesitaba dejar de ser dramática. Luego ofreció $400 como si me estuviera haciendo un favor. 400, como si yo fuera la inquilina rogando por quedarme. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo se negaban a respetarme. Honestamente creían que yo cedería porque siempre lo había hecho. Así que me aseguré de que el siguiente paso no dependiera de que me creyeran. Publiqué exactamente una vez. Sin despotricar, sin insultos, sin amenazas, solo una breve declaración de que me había mudado y quería aclarar algo porque una publicación pública había pintado una imagen falsa. Incluí una foto de la escritura con mi información personal bloqueada y el sello del condado visible, y una captura de pantalla de la publicación de Facebook donde me habían llamado mantenida. Escribí, he estado callada durante años, pero terminé de dejar que la gente reescriba la realidad. Si te reíste de esa publicación, te reíste de una verdad que no conocías. No etiqueté a nadie. No rogué por simpatía. Dejé que las pruebas hablaran. El cambio fue inmediato. Las personas que habían hecho clic en me gusta sin pensar, comenzaron a comentar cosas como, espera, tú eres dueña de la casa y tu familia publicó eso sobre ti. Un par de vecinos que apenas conocía me enviaron mensajes privados disculpándose por la reacción que habían dejado. Y mi hermana, que había estado tan orgullosa de su pequeña vuelta de la victoria, se quedó extrañamente callada, porque nada hiere a alguien como ella más que perder una audiencia. Detrás de escena, mi familia intensificó todo. Mi mamá amenazó con decirle a todos que yo era mentalmente inestable. Mi papá dijo que impugnaría el testamento, aunque la sucesión se hizo hace años y el papeleo era hermético. Mi tía llamó e intentó avergonzarme con esa voz empalagosa que usa la gente cuando quiere que te sientas pequeño. Cariño, solo baja la publicación y deja pasar esto. Tu madre está estresada. Le hice una sola pregunta, ¿te estás ofreciendo a pagar su alquiler o a recibirlos en tu casa? Hubo una pausa y luego dijo, eso no es a lo que me refería. Exactamente. La fecha límite llegó y pasó. Sin contrato firmado, sin transferencia de servicios públicos, sin plan de mudanza, solo más mensajes que sonaban como si hubieran sido escritos para ganar, no para resolver nada. Así que hice lo que dije que haría. Llamé a AEP Ohio y programé la desconexión del servicio eléctrico a mi nombre en la fecha que ya había proporcionado por escrito. Llamé a Columbia Gas e hice lo mismo. Llamé a Spectrum y cancelé la cuenta de internet adjunta a esa dirección.
No fue venganza en el sentido dramático de una película. Fue la consecuencia de negarse a ser responsable. Si querían vivir como adultos, podían abrir sus propias cuentas como adultos. La mañana en que los cortes surtieron efecto, mi teléfono explotó de nuevo. Mi mamá llamó gritando que la casa estaba helada, que la estufa no encendía, que mi papá no podía trabajar sin internet, que estaba arruinando sus vidas. Mi hermana dejó una nota de voz que era mitad llanto, mitad furia, diciendo, esto es una locura, As. Estás realmente loca. Mi papá no gritó. Sonaba aterrorizado de una manera que nunca había escuchado antes. Como un hombre que se da cuenta de que su autoridad solo funcionaba cuando alguien creía en ella. Dijo, por favor, solo vuelve a conectarlo. Hablaremos. Lo resolveremos. Esa palabra, hablar, me golpeó como un chiste porque hablar era todo lo que habían hecho durante años mientras yo me lo tragaba. No me regodeé. No di sermones. Envié un mensaje. El mismo mensaje cada vez, las cuentas están a mi nombre. Les di la fecha límite para transferirlas. Eligieron no hacerlo. Luego hicieron lo que sabía que harían en el momento en que la inconveniencia se volviera real. Corrieron a casa de mi tía Linda, arrastrando sus maletas y su orgullo a su habitación de invitados. Y de repente, las personas que me habían llamado mantenida estaban viviendo en el sofá de otra persona. Mi hermana comenzó a publicar frases vagas sobre la traición y las personas tóxicas, pero los comentarios ya no iban por donde ella quería. Un par de sus amigos preguntaron qué pasó realmente, y cuando ella les respondió mal, retrocedieron. Mi mamá trató de jugar la carta de víctima en el trabajo, pidiendo dinero prestado a un compañero para cubrir una factura que ni siquiera estaba a su nombre. Y cuando la verdad la alcanzó y el patrón de préstamos salió a la superficie, la llamaron a una reunión y le recortaron las horas drásticamente. Mi papá empezó a hablar de conseguir trabajo por encargo, cualquier cosa rápida, porque las tarjetas de crédito ya estaban al límite y ahora no tenían el control de la casa para esconderse detrás. Se seguían diciendo unos a otros que esto era temporal, que yo entraría en razón, que la familia siempre cede, y tal vez la vieja yo lo hubiera hecho. Pero la vieja yo era la chica que pagaba alquiler para vivir en su propia casa y sonreía a través de los insultos para mantener la paz. La nueva yo tenía papeleo, fechas límite y una calma que los asustaba más de lo que la ira jamás podría. Para cuando se dieron cuenta de que no estaba mintiendo, ya habían quemado los únicos puentes que podrían haberlo salvado. Mi papá seguía hablando de abogados, de impugnar el testamento, de cómo un juez nunca permitiría que una hija le hiciera esto a sus propios padres. Lo decía como si el sistema judicial funcionara a base de vergüenza y tradición. Pero al mundo real no le importa quién se siente con derechos. Le importan el papeleo, las fechas límite y si seguiste el proceso. Yo lo hice. Cada paso fue limpio. Cada aviso fue documentado. Cada conversación importante fue por escrito. Cuando presenté la demanda, no lo hice con ira. Lo hice de la forma en que presentas impuestos o firmas un contrato. Porque en ese punto, esto ya no era una discusión familiar. Era una ejecución de límites. Habían hecho imposible que creyera en algo más suave. El día que llegó la fecha de la corte, aparecieron vestidos como si fueran a una recaudación de fondos de la iglesia, como si las apariencias pudieran borrar años de falta de respeto. Mi mamá tenía esa expresión tensa y practicada que usa cuando quiere simpatía de extraños. Mi hermana entró como si todavía tuviera una audiencia en algún lugar, con la barbilla levantada, el teléfono en la mano, los ojos escaneando la sala como si quisiera encontrar a alguien mirando. Mi papá trató de pararse un poco demasiado cerca de mí, de la forma en que solía hacerlo cuando yo era más joven. Como si su sola presencia fuera suficiente para controlar el resultado. Cuando nos llamaron, el juez no preguntó cómo nos sentíamos. El juez pidió documentos. Ese fue el momento en que la confianza de mi familia comenzó a resquebrajarse. La voz de mi papá se volvió más fuerte, luego más suave, luego finalmente temblorosa. Mi mamá intentó llorar. Mi hermana intentó hablar por encima de mí. No levanté la voz ni una vez. Entregué los recibos del correo certificado, el aviso, la oferta de arrendamiento que se negaron a firmar, la fecha límite de transferencia de servicios públicos y las capturas de pantalla de las publicaciones públicas que probaban por qué no estábamos haciendo esto de manera informal.
El juez no reaccionó emocionalmente, pero pude ver el cambio en su atención cuando la línea de tiempo se volvió clara. Se les habían dado opciones. Las habían ignorado. La orden llegó. No fue dramática. Fue procesal. Pero para ellos, se sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Fuera de la sala del tribunal, mi madre me agarró del brazo como si tuviera derecho a tocarme. Sus uñas se clavaron a través de mi manga, y su voz se volvió baja y urgente, como si estuviera tratando de hacer de esto una conversación privada de culpa nuevamente. Dijo, ¿realmente vas a hacer esto? Vas a arruinarnos. Mi hermana siseó que yo era malvada. Mi papá intervino y me dijo que fuera razonable, como si yo fuera la que había publicado que era una mantenida para 1000 personas. Miré la mano de mi madre en mi brazo y la quité suavemente, no con ira, solo con finalidad. Dije, les ofrecí un contrato. Les ofrecí tiempo. Eligieron el orgullo. Luego me alejé. La parte más extraña fue lo tranquila que me sentí. Había esperado sentirme triunfante o devastada. En cambio, me sentí estable, como una persona que finalmente dejó de cargar un peso que no se daba cuenta de que la estaba aplastando. El día que tuvieron que irse, no fue una escena dramática donde me paré en la entrada y miré con una sonrisa. No me interesaba ese tipo de victoria. Me quedé dentro de mi propia vida. Pero pasé brevemente con las instrucciones de mi abogado en mente porque necesitaba asegurarme de que la propiedad fuera manejada correctamente y que nada se convirtiera en una situación de vandalismo. Mi papá evitó el contacto visual. Mi mamá se movía por la casa como si quisiera castigar a las paredes al salir, cerrando cajones de golpe, murmurando por lo bajo, actuando como si cada objeto le perteneciera simplemente porque lo había tocado. Mi hermana seguía mirando su teléfono, publicando frases vagas sobre traición y gente tóxica, todavía tratando de dar forma a la narrativa, incluso mientras sus maletas estaban apiladas junto a la puerta. En un momento, dijo lo suficientemente alto para que yo la oyera que la gente iba a descubrir qué tipo de persona soy realmente. Casi me río, porque la única razón por la que alguien descubrió algo fue porque ella había puesto mi humillación en exhibición primero. Ella creó el escenario. Yo solo me negué a seguir interpretando el papel que me asignó. Cuando finalmente se fueron, la casa se veía igual desde la calle. Pero se sentía diferente, como si el aire interior hubiera cambiado. Caminé por las habitaciones vacías y noté cuánto de mi infancia había sido moldeada por caminar sobre cáscaras de huevo. Noté los lugares donde mi mamá había colgado decoraciones para parecer una familia perfecta, mientras el interior estaba podrido. Noté la cocina donde se quejaba de cocinar para mí mientras pedía comida a domicilio para ella. Noté la sala donde mi hermana se sentaba a reírse de los comentarios como si yo no fuera una persona, solo un chiste. No lloré. Tomé fotos para documentación, cerré las puertas con llave y me fui. Esa casa había sido una jaula durante demasiado tiempo, incluso cuando técnicamente yo era la dueña. No iba a quedarme apegada a ella solo porque me resultaba familiar. La caída de mi familia no fue instantánea como en una película, pero fue satisfactoria de una manera más tranquila porque fue real. Cuando pasas años viviendo del silencio de otra persona, olvidas lo cara que es la vida cuando finalmente llega la factura. Se mudaron a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, del tipo que mi hermana solía burlarse cuando veía a la gente publicarlo en línea. Sin patio trasero, sin habitación extra, sin espacio para que mi mamá organizara sus pequeñas barbacoas y fingiera ser la reina del vecindario. Mi papá comenzó a conducir para Uber y hacer aplicaciones de entrega porque el orgullo que usaba como armadura no pagaba el alquiler. Mi mamá aceptó un trabajo de medio tiempo en una gran tienda y le dijo a cualquiera que quisiera escuchar que su hija la abandonó, omitiendo cuidadosamente la parte donde me llamó fracasada en público y esperaba que yo siguiera financiando su estilo de vida. Mi hermana trató de mantener intacta su imagen en las redes sociales, pero no impactaba igual cuando el fondo cambiaba de una bonita casa suburbana a una sala de estar estrecha con muebles de segunda mano. La gente se dio cuenta. Algunas personas hicieron preguntas. Y por una vez, ella no pudo controlar lo que creían. La parte más satisfactoria no fue verlos luchar. Fue ver al mundo dejar de recompensar su crueldad. Los mismos amigos que se habían reído de esa publicación comenzaron a distanciarse.
No porque de repente se volvieran santos, sino porque nadie quiere estar asociado con alguien que humilla a su propia hermana por me gusta y luego queda expuesto por las pruebas. Mi hermana publicaba una frase dramática sobre la lealtad, y los comentarios estaban en silencio. Mi mamá hacía una publicación vaga sobre hijos desagradecidos, y un vecino respondía con una pregunta educada sobre lo que realmente sucedió. Mi tía Linda trató de mantener en marcha la máquina de presión familiar, pero le salió el tiro por la culata. Me llamaba y me daba sermones sobre el perdón. Y yo le hacía una sola pregunta tranquila: ¿estás pagando su alquiler? ¿Los vas a dejar mudarse a largo plazo? ¿Estás cubriendo sus servicios públicos? La respuesta siempre era alguna versión de silencio o una excusa débil sobre límites. Fue entonces cuando entendí el patrón claramente. Las personas que exigen que te sacrifiques más son siempre las que se ofrecen menos. Mi ex, Brandon, incluso intentó volver. El momento fue casi insultante. Me envió un mensaje como si nada hubiera pasado. Como si en el momento en que vio que yo tenía estabilidad, de repente recordara mi nombre. Dijo que había estado pensando en mí y esperaba que estuviera bien. Luego deslizó un comentario sobre lo impresionante que era que hubiera manejado todo tan bien. Traducción: ahora que pareces exitosa, estoy interesado de nuevo. Lo bloqueé sin responder, y ese pequeño clic se sintió como cerrar una puerta que debía haber cerrado hace años. Después del desalojo, tomé la última decisión que cortó el cordón por completo. Vendí la casa. La gente piensa que esa es la parte más dura, como si debiera haberla conservado como un símbolo o usarla como ventaja. Pero conservarla me habría mantenido conectada a ellos, a los recuerdos, a la posibilidad constante de que intentaran volver a entrar. No quería ventaja. Quería libertad. La puse en lista correctamente a través de un agente para que todo fuera legal y limpio. Y cuando apareció en línea, se sintió como ver un capítulo de mi vida finalmente convertirse en un archivo que podía cerrar. Cuando se concretó la venta, no celebré con una gran fiesta. Me senté en la mesa de la cocina de mi apartamento, miré la confirmación y sentí que algo en mi pecho se aflojaba, como si mi sistema nervioso finalmente creyera que estaba a salvo. Usé el dinero de la manera en que mi familia nunca lo hizo. Invertí de nuevo en mi negocio, actualicé el equipo, pagué capacitación profesional, contraté a un contador para que mis impuestos fueran herméticos y construí un fondo de emergencia real porque nunca quise vivir con miedo a un mes malo otra vez. También hice algo que me sorprendió. Pagué terapia, no porque estuviera rota, sino porque no quería llevar sus voces a mi futuro. No quería seguir escuchando mantenida en mi cabeza cada vez que descansaba. No quería seguir dudando de mí misma cada vez que decía no. Sanar, aprendí, no es suave. Es disciplinado. Es elegirte a ti mismo sobre la versión de ti que fue entrenada para encogerse. La gente pregunta si me siento culpable. No, a veces me siento triste porque no quería una guerra. Quería una familia. Pero el amor sin respeto es solo control con un atuendo más bonito. Y la familia no es un pase libre para humillarte, usarte y luego exigir tu silencio cuando finalmente respondes. Los límites no son crueldad, son respeto propio. Las consecuencias no son venganza, son educación. Mi hermana pensó que una publicación de Facebook sería una vuelta de la victoria. Quería aplausos. Quería que todos estuvieran de acuerdo en que yo era el problema. Lo que no entendió es que cuando intimidas a alguien en público, también te estás poniendo a ti mismo en juicio en público. En el momento en que dejé de proteger su imagen, en el momento en que mostré la verdad sin gritar, toda su historia se derrumbó. Y no tuve que arruinarlos. Se lo hicieron a sí mismos. Todo lo que hice fue dejar de salvarlos de los resultados. Si hay una lección que espero que se quede con cualquiera que esté escuchando, es esta: no confundas la amabilidad con permiso. No confundas el silencio con debilidad. Y nunca construyas tu confianza humillando a alguien que está aprendiendo en silencio a ponerse de pie, porque un día lo hará. Y cuando lo haga, tus me gusta y comentarios no te protegerán del mundo real.